La casa nunca estaba en silencio por las mañanas. Los tubos retumbaban dentro de las paredes. El refrigerador zumbaba como un murmullo constante. Y las tablas del piso parecían llevar cada susurro, como si quisieran que escuchara lo que no estaba destinado a mis oídos. Ese día me levanté antes que el sol. Un hábito de maestra que alguna vez creyó que la puntualidad podía salvar vidas jóvenes de perderse en el camino. Estaba enjuagando una taza desportillada en el fregadero, cuando escuché pasos en el pasillo y una voz tan baja que supe que traía veneno. Me quedé quieta, con el trapo aún en las manos, y me apoyé contra la puerta de la cocina. La voz de Alejandra. Mi única hija. Vamos a llevarlas a una casa de retiro. Murmuró al teléfono. Una vez que esté instalada, Nicolás puede poner la casa en venta. Las palabras se deslizaron bajo mi piel como agua helada. Casa de retiro. Vender la casa. Mi casa. Presioné una mano contra mi pecho y esperé a que se retractara, a que riera nerviosa y dijera que todo fue un malentendido. Pero su silencio tras esas palabras era firme, decidido. No estaba repitiendo chismes. Estaba haciendo planes. El nombre de Nicolás salió después, más áspero en su boca. Está harto de esperar. Dice que es la única manera de tener un respiro. Cerré los ojos. Un respiro. A costa de mi aliento. Pensé en mi esposo, Esteban, que se fue hace 6 años, y en cómo él mismo había reparado estas paredes con sus manos, siempre diciendo que esta casa era más que madera y clavos. Es nuestro ancla. Clara, solía decir, mientras la tengamos, ninguna tormenta nos hará naufragar. Ahora mi hija quería vender el ancla y dejarme a la deriva. La llamada terminó con el clic seco de sus tacones por el pasillo. Me quedé tras la puerta, escuchando mi propio pulso golpear contra mis costillas. Cuando finalmente salí, la cocina parecía la misma a la luz del sol, asomándose por las cortinas, el leve olor a café de ayer flotando en el aire. Pero nada en mí era igual. Sobre la mesilla había folletos, abiertos con imágenes brillantes de personas de cabello plateado jugando cartas, sonriendo a extraños en salas impecables. Las palabras saltaban hacia mí. Un lugar para la paz. Opciones seguras y accesibles. El cuidado que mereces. Los habían dejado ahí como si esperaran que los encontrara. Como si una sugerencia pudiera convertirse en consentimiento. Tomé uno. El papel resbaladizo contra mis dedos, y casi se me doblan las rodillas. No era solo abandono lo que planeaban. Era una traición de las peores borrarme, mientras despojaban la única riqueza que Esteban y yo logramos construir. En la repisa sobre la estufa había una foto enmarcada a Esteban con su sombrero de pesca, riendo por algo que yo había dicho, con el sol rebotando en el río detrás de él. La levanté con cuidado, sosteniendo su peso como si sus hombros aún pudieran cargarme. No tienen idea de con quién están lidiando. Le susurré. En ese momento sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies, pero no era debilidad. Era resolución, encajando como un cerrojo. No confrontaríais a Alejandra ahora, no con Nicolás moviendo los hilos. Creían que era una mujer frágil que necesitaba ser manejada. Alguien agradecida por migajas de consideración. Confundieron mi bondad con incapacidad, mi paciencia con rendición. Tracé la sonrisa de Esteban con mi pulgar. Siempre me dijiste que era más fuerte de lo que aparentaba. Tal vez es hora de mostrarles. Los folletos cayeron de nuevo sobre la mesa. Mis manos ya no temblaban. Sabía lo que tenía que hacer. Esta casa aún podía llevar mi nombre en la escritura. Pero ya sentía las paredes volviéndose en mi contra, escuchando conversaciones que nunca debí oír. Quedarme callada tras las puertas no me salvaría. Dejé la taza en el fregadero. Enderecé la espalda y caminé hacia mi recámara.
Había documentos que reunir, números que confirmar y un plan que formar antes del próximo amanecer. Y al cerrar la puerta tras de mí, supe que este era el primer paso para reclamar la vida que creían ya haber robado. Esa noche me senté en mi escritorio con la foto de Esteban, apoyada contra la lámpara, y un cuaderno abierto frente a mí. La casa estaba en silencio, salvo por el crujido del ventilador de techo. No estaba escribiendo una lista de compras ni recordatorios de cuentas por pagar. Estaba construyendo un libro mayor. No de dinero, sino de años cada sacrificio vertido en el tejado sobre mi cabeza y en la hija que ahora deseaba deshacerse de mí. La primera entrada fue para los años que pasé enseñando. 38 años en salones que olían a gis y virutas de lápiz, con niños que llegaban hambrientos, enojados o tan cansados de sus propias batallas en casa que apenas podían sostener un lápiz. Me quedaba hasta tarde por ellos. Compraba útiles con mi propio sueldo. Escribía notas de aliento que a veces eran la única bondad que llevaban a casa. Creía que estaba moldeando futuros, sin darme cuenta de lo frágil que sería el futuro dentro de mi propio hogar. Luego vino la columna de Alejandra. Tenía 26 años cuando la sostuve por primera vez. Aterrada y sola, porque Esteban estaba en una obra a 2 estados de distancia, enviando cheques, pero sin poder volver para el parto. La crié mientras corregía ensayos a medianoche, meciendo su cuna con una mano y garabateando correcciones con la otra. Cada abrigo que usó, cada pastel de cumpleaños, cada visita al médico, nada cayó del cielo. Todo salió de mis manos, de horas de trabajo que dejaban mi cuerpo adolorido, pero mi corazón seguro de que estaba construyendo algo duradero. Luego, la columna del matrimonio. Cuando Esteban vivía, nunca tuvimos lujos, pero vivimos con honestidad. Él daba clases nocturnas de carpintería, tomaba trabajos de fin de semana arreglando cercas, y juntos logramos comprar esta casa. Lo recordé lijando el pasamanos hasta tarde en la noche, diciendo: «Esto es para Alejandra. Siempre tendrá un lugar seguro». Y cuando sus pulmones nachali a fallar y necesitaba oxígeno junto a su cama, fui yo quien aprendió a cambiar los tanques, quien cocinó comidas bajas en sodio, quien se quedó despierta con él durante los episodios de tos hasta que su respiración se calmaba. Nunca consideré ese cuidado una carga. Miré el cuaderno llenándose de líneas y mi mano tembló. No por la edad, sino por la rabia. Todo lo que había dado, todo lo que Esteban y yo habíamos cargado juntos. Y aquí estaba, en la misma casa, tratada como si fuera una intrusa que había abusado de su bienvenida. La voz de Alejandra aún resonaba en mis oídos. La pondremos en una casa de retiro. No lo dijo con vergüenza, ni siquiera con vacilación. Lo dijo como una solución práctica a un estorbo. Mi hija, la que alguna vez se aferró a mis faldas el primer día de escuela, rogándome que no la dejara. La que lloró en mi hombro cuando su primer amor le rompió el corazón. ¿A dónde se había ido esa niña? Miré las columnas y comprendí la verdad más cruel. Había criado a alguien que ya no reconocía el sacrificio como amor. En cambio, lo veía como debilidad, como un recurso infinito para explotar hasta que no me quedara nada. El ventilador zumbaba sobre mí. El aire se sentía viciado. Cerré el cuaderno y presioné mi palma contra la cubierta como si sellara la evidencia de mi vida dentro. No podía borrar los años, pero podía decidir qué venía después. El libro mayor tenía una columna más por escribir, y esta no sería sobre dar, sería sobre reclamar. Guardé el cuaderno en el cajón. Puse la foto de Esteban encima y me levanté de la silla. Mañana no seguiría contando sacrificios. Mañana comenzaría a reunir pruebas de lo que aún era mío. A la mañana siguiente, me vestí con más cuidado de lo habitual.
una blusa planchada, mis zapatos de piel lustrados con un trapo hasta que brillaron. La gente suele asumir que la dignidad se desvanece con la edad, pero yo sabía que las apariencias aún podían exigir respeto. Tomé el camión al centro, pasando por tiendas de adobe y carteles desteñidos por el sol, hasta llegar a la Evitascalle la Texaca, la oficina del abogado Rafael Torres. Rafael había sido amigo de Esteban de la Iglesia mucho antes de convertirse en nuestro abogado. Ahora era mayor, con el cabello ralo y blanco, pero su apretón de manos seguía siendo firme. Clara Guzmán dijo cálidamente, aunque sus ojos buscaron en mi rostro la tensión que intentaba ocultar. ¿A qué debo esta visita? Me senté frente a su escritorio de roble, apretando mi bolsa como si fuera una armadura. Necesito confirmar lo que me pertenece, no solo por memoria, no por promesas, sino por escrito. Abrió un cajón con calma deliberada y colocó carpetas frente a mí. La escritura de tu casa, dijo, deslizando un documento hacia adelante. Mi nombre, Clara Guzmán, estaba impreso en negro y en negritas. Tu difunto esposo se aseguró de que pasara completamente a ti en su testamento. Nadie más tiene derechos. Uno por uno. Presentó los registros mi pensión, la cuenta conjunta que Esteban y yo compartíamos ahora bajo mi sola autoridad, y un certificado de ahorros que casi había olvidado. El peso de cada papel era como una piedra en mi mano, anclándome tras noches de duda. Estás protegida, Clara, dijo Rafael suavemente. Luego su mirada se agudizó. Pero ten cuidado. Las personas desesperadas toman atajos, firmas falsificadas, acuerdos no autorizados. Sucede más a menudo de lo que crees. Las palabras se asentaron como un escalofrío en mi espalda. ¿Quieres decir que podrían intentar vender mi casa, incluso sin mí? Podrían intentarlo, corrigió. Pero si mantienes tus documentos seguros y estás atenta, la ley está de tu lado. Hizo una pausa, recostándose en su silla. Sin embargo, la ley solo funciona si actúas rápido cuando cruzan la línea. Asentí, guardando cada carpeta con cuidado en mi bolsa, mis dedos rozando el sello grabado como si pudiera protegerme. Para cuando regresé a casa, la luz de la tarde se filtraba por las cortinas. Alejandra y Nicolás aún no volvían del trabajo, pero el maletín de él estaba abierto en una silla del comedor, con papeles desparramados como las entrañas de un secreto. Debería haber pasado de largo. Debería haber respetado los límites de las pertenencias de otra persona. Pero la advertencia de Rafael resonaba en mi mente. Me acerqué, con el corazón latiendo rápido, y saqué una hoja. Mi respiración se detuvo. Era un contrato de propiedad, mi dirección impresa en la parte superior. La casa descrita en metros cuadrados y números de parcela. Pero lo que me congeló no fue la descripción. Fue la línea de la firma. Mi nombre garabateado allí. Una imitación torpe de mi letra, con curvas rígidas y desconocidas. Nicolás ya había comenzado. Por un largo momento solo miré, la página temblando entre mis dedos. La rabia surgió, pero debajo había un sentimiento más agudo, claridad. Rafael tenía razón. El papel podía herir, pero también podía proteger. Volví a deslizar el documento en su lugar, con cuidado de no alterar el montón, y me retiré a mi cuarto con pasos tan silenciosos como mi respiración. Esa noche, mientras la casa murmuraba con los tubos y el leve sonido del televisor en la sala, cerré con llave la puerta de mi recámara y extendí la escritura. Los estados de cuenta y las cartas de pensión sobre mi colcha parecían simples hojas de papel, pero para mí eran una armadura. Si Nicolás quería una batalla, había elegido al oponente equivocado, y mientras recogía los papeles en una pila ordenada, supe que el siguiente movimiento tenía que ser mío. Una vez que supe lo que Nicolás había hecho, el silencio se convirtió en mi mayor aliado.
Me movía por la casa como si nada hubiera cambiado, sonriendo levemente cuando Alejandra preguntaba por la cena, asintiendo cuando Nicolás murmuraba quejas sobre las cuentas. Pero por dentro, cada paso era medido, cada mirada calculada. Creían que era dócil. Esa ilusión ahora era mi protección. Por las noches, comencé el trabajo de reunir lo que realmente era mío. Saqué mi viejo baúl de cedro del fondo del closet y levanté la tapa con manos firmes. Dentro había pedazos de mi vida que nadie más valoraría. Solo yo, el relicario de mi madre, el reloj de Esteban con el cristal roto, la colcha que cosí el año en que nació Alejandra. No eran solo objetos, eran los anclajes de la memoria y los de prueba de que había vivido plenamente, amado profundamente y dado más de lo que nadie en esta casa parecía recordar. También guardé carpetas de documentos en el baúl, cada página colocada con cuidado la escritura, los estados de cuenta, las cartas de pensión y el cuaderno donde había registrado mis sacrificios. Armadura de papel, lo había llamado Rafael, y lo traté como tal. También empaqué álbumes de fotos, sabiendo que una vez que me fuera, podrían perderse o ser destruidos en mi ausencia. Mejor que vinieran conmigo que terminaran en la basura con el correo de ayer. El baúl era demasiado pesado para moverlo sola, así que dividí su contenido en bolsas más pequeñas, escondidas bajo abrigos y suéteres en el fondo de mi closet. Cada mañana llevaba una bolsa como si fuera ropa para lavar, cargándola silenciosamente en el maletero de mi viejo sedán. Conducía hasta el departamento de Sofía, mi sobrina, que siempre me había tratado con respeto. Una tarde, ella abrió la puerta y frunció el ceño al verme con otra bolsa de lona. «Tía Clara, has venido 3 veces esta semana. ¿Qué está pasando?» Dejé la bolsa en el pasillo, evitando sus ojos. «Solo son cosas que no confío en dejar en la casa. Guárdalas por mí. ¿Quieres?» Presionó los labios, claramente queriendo preguntar más, pero no lo hizo. Sofía había heredado la intuición de su madre, lo suficientemente aguda como para saber cuándo una pregunta podía herir. «Claro», dijo simplemente, y llevó la bolsa dentro. En el camino de regreso, pasé por los letreros iluminados de casas de empeño, tiendas de conveniencia y cadenas de comida rápida. Cada ventana un borrón de neón. El mundo afuera zumbaba con indiferencia, pero en mi pecho había una tormenta silenciosa, cobrando fuerza. Cada bolsa escondida era un paso más hacia la libertad. Tarde una noche, caminé lentamente por las habitaciones de la casa, tocando las paredes, pasando los dedos por el pasamanos que Esteban había lijado hasta dejarlo suave, deteniéndome en el umbral de la habitación de Alejandra de niña, donde pósters desvaídos aún se aferraban a la pintura. El aire estaba cargado de ecos su risa en fiestas de cumpleaños, la voz de Esteban llamándola para la cena, el rasguño de los lápices en las noches escolares, cuando me sentaba a su lado a revisar la tarea. Todo eso alguna vez fue amor. Ahora esas mismas paredes habían escuchado su voz, planeando deshacerse de mí. Me detuve en la ventana de la sala, mirando el jardín que Esteban había cuidado, hasta que sus rodillas cedieron. Incluso las rosas parecían descuidadas ahora, con capullos flácidos y sin atención. Por un momento me pregunté si también estaba abandonando a Esteban al dejar este lugar atrás. Luego recordé sus palabras cuando firmamos la escritura. Una casa solo es tan buena como el amor que hay dentro. El amor se había ido. Esa era la verdad. Susurré un adiós a Esteban, a la casa que construimos, y me dirigí a mi cuarto. Mañana, la última de mis bolsas dejaría esta casa para siempre. La mañana que me fui, el cielo apenas comenzaba a aclararse, con una tenue franja rosa extendiéndose en el horizonte. La casa estaba en silencio,
Alejandra y Nicolás aún dormían. La puerta de su cuarto cerrada. El aire cargado con esa confianza que solo viene cuando crees que ya has ganado. Me moví por la cocina sin hacer ruido. Las suelas de mis zapatos suaves sobre el azulejo. Mi bolsa pesaba más de lo usual, llena de documentos y los pequeños tesoros que no confié dejar ni siquiera en casa de Sofía. Me serví una última taza de café de la cafetera que había preparado antes, dejando que el vapor acariciara mi rostro. Sabía a amargura, pero me dio firmeza. En el banco. La cajera alzó las cejas cuando pedí retirar todos mis ahorros. Preguntó si estaba segura. Si no prefería un cheque de caja, negué con la cabeza. En efectivo, dije con firmeza. La palabra más cortante de lo que pretendía. No discutió más. Cuando deslizó el sobre por el mostrador, mis manos hormiguearon al tomarlo. Años de vivir con cuidado, de negarme vestidos nuevos o cenas en restaurantes, se habían acumulado en este fajo de billetes. Para Alejandra y Nicolás era una fortuna invisible. Algo que asumían sería suyo algún día. Pero hoy era solo mío, de vuelta en la casa. Caminé hacia la mesa de la cocina y puse el sobre junto a una hoja de papel. Mi mano tembló solo una vez, mientras escribía. No me busquen. No soy suya para desechar. Sin explicaciones, sin disculpas. Habían perdido el derecho a ambas. Coloqué la nota donde la vieran. Pesada por uno de los viejos señuelos de pesca de Esteban. Luego tomé mi maleta empacada días antes y escondida en el fondo de mi closet y salí. El aire era fresco, con un leve aroma a lluvia sobre polvo. Me detuve en el porche, sintiendo el familiar crujido de la madera bajo mis pies. El tapete de bienvenida desvaído que Esteban compró por capricho. Pensé que sentiría tristeza, pero lo que sentí fue liberación. Los lazos que me ataban aquí se habían roto mucho antes de que levantara mi maleta. Conduje hasta la terminal de camiones en la avenida Juárez. Mi viejo sedán zumbando bajo contra el asfalto. La estación estaba casi vacía. Solo unos pocos viajeros acurrucados con su equipaje. Compré un boleto a Querétaro. Entregué una parte de mi efectivo nuevo y me senté a esperar. Cuando llegó el camión, subí los escalones lentamente. Cada movimiento deliberado. El conductor me asintió con indiferencia y tomé un asiento cerca del fondo, presionando mi maleta contra la ventana. Mientras el motor rugía al encenderse, vi la ciudad deslizarse, los comedores con letreros de neón, las casas de empeño, los murales pintados en colores brillantes sobre paredes agrietadas. Todas las piezas de Morelia que alguna vez pensé permanentes, ahora parecían temporales. Como un escenario que se retira. 2 horas después, Querétaro se alzó ante mí, paredes de adobe brillando bajo el sol de la tarde. Calles angostas tejiéndose entre galerías y cafés. Me registré en un motel modesto cerca de la plaza, del tipo con toallas delgadas y camas que rechinan. Pero para mí era un santuario. Esa noche me senté sola en el pequeño escritorio de mi cuarto con un vaso de plástico con aguas a mi lado. El silencio era sorprendente, más pesado de lo que esperaba. Sin pasos arriba, sin televisor resonando desde la sala, sin voces goteando desprecio al decir mi nombre. Solo el zumbido del aire acondicionado y mi propia respiración. Era la primera noche que pasaba realmente sola en décadas. La soledad se enroscaba en los bordes de la habitación, pero debajo había algo más fuerte, una sensación eléctrica y desconocida de libertad. No sabía aún qué traería el mañana, pero por primera vez en años, el mañana sería mío para decidir. A la mañana siguiente, supe que el motel no podía ser más que un paso temporal. Sus paredes delgadas y la lámpara parpadeante hablaban de transitoriedad, no de vida. Tras un desayuno sencillo en el vestíbulo, café tibio y un panecillo envuelto en plástico, caminé por las calles angostas de Querétaro
hasta encontrar una inmobiliaria entre una galería y una joyería. Una joven con una trenza plateada me saludó. Su voz cálida, pero eficiente. Le dije que necesitaba algo pequeño, amueblado y disponible de inmediato. Hojeó listados, su dedo con manicura tocando una página. Un estudio justo al lado de la plaza dijo: «Es sencillo, pero limpio. Todo está a un paso». Por la tarde, había firmado un contrato corto y me habían entregado una llave. El estudio no era más grande que mi antigua recámara, pero sus paredes encaladas y una sola ventana que daba chip a un patio se sentían como posibilidad, no como encierro. Una cama individual pegada quieta a la pared. Una mesa pequeña con 2 sillas disparejas. Una estufa no más grande que un juguete de niño. Esto sería suficiente. Coloqué mi maleta al pie de la cama y me senté un largo rato, escuchando. El silencio era denso, no roto por estática de televisor ni discusiones apagadas. Me envolvía, primero como una acusación, luego como un abrazo. Durante años había suplicado en silencio por paz. Ahora la tenía. Y me sorprendía cuánto se sentía como alivio y duelo al mismo tiempo. Cuando cayó el atardecer, volví a la plaza. Los turistas paseaban con bolsas de compras. Las parejas se detenían cerca de la fuente y los músicos tocaban guitarras bajo la columnata. Caminé entre ellos de manera anónima, sin que nadie llamara mi nombre, sin que nadie tirara de mi manga con una demanda. A medianoche, mis pasos me llevaron a un comedor iluminado por luces fluorescentes. Los asientos estaban medio vacíos, el aire cargado con el olor a grasa de tocino y café. Me deslicé en un banco y estudié el menú, aunque ya sabía lo que quería: hotcakes, con un lado de huevos revueltos, comida que nadie criticaría por ser demasiado dulce, demasiado pesada o demasiado tarde. La mesera, una mujer cansada con manchas de tinta en las manos, puso el plato frente a mí sin ceremonias. Corté un pedazo y saboreé la libertad disfrazada de miel de maple. Mi cuerpo, acostumbrado durante tanto tiempo a servir a otros, ahora solo se servía a mí. Comí despacio, disfrutando cada bocado, cada sorbo de café rellenado sin juicio. Afuera, por las ventanas, la plaza estaba silenciosa y las calles brillaban débilmente bajo los faroles. La ciudad pertenecía a sí misma, y por primera vez en años, yo solo me pertenecía a mí. Caminando de regreso a mi estudio, pensé en Esteban. Imaginé su voz bromeando por comer hotcakes a medianoche, luego suavizándose en aprobación. «Vive como quieras», Clara diría. Susurré al viento de la noche. «Lo estoy intentando». Cuando metí la llave en la puerta del estudio y entré, el silencio me recibió de nuevo. Esta vez, menos como vacío y más como un lienzo amplio, esperando a que decidiera qué pintar en él. Guardé las sobras en el pequeño refrigerador. Apagué la luz y me acosté en la cama angosta, por primera vez en décadas. Cerré los ojos sin temor a ser escuchada, sin preguntarme si las paredes guardaban secretos en mi contra. El silencio era mío y dejé que me llevara al sueño. Para el fin de semana, las paredes del estudio se sentían demasiado pequeñas. El silencio que una vez anhelé me presionaba, recordándome que esto era solo un capullo temporal. Quería más que sobrevivir. Quería vivir de nuevo. Sofía llegó el sábado. Su coche lleno de bolsas de supermercado y su sonrisa, lo suficientemente brillante como para iluminar la calle angosta. Puso pan, fruta y frascos de sopa en mi pequeño mostrador antes de darme un abrazo. «No puedes quedarte aquí para siempre», tía Clara dijo, mirando el estudio abarrotado. «Está bien para una parada, pero mereces más que 4 paredes y una sola ventana». Tenía razón. Siempre había soñado con un balcón donde las plantas pudieran trepar.
donde pudiera sentarme con un libro o coser bajo el sol de la tarde. Un espacio que no solo me protegiera, sino que me diera la bienvenida. Sofía abrió su laptop en la mesa pequeña y buscó listados. Encontraremos algo. Te lo has ganado. Pasamos horas revisando fotos, cocinas oscuras, con linóleo desgastado. Departamentos beige que parecían almacenes, y lugares tan caros que parecían bromas. Pero entonces apareció una imagen que me hizo detener. Un departamento de 2 recámaras al borde de un parque. Su balcón envuelto en enredaderas de hierro forjado. La luz del sol entrando por puertas de vidrio amplias. «Haz clic en ese», dije rápido. Las fotos mostraban una sala modesta. Una cocina alargada. 2 recámaras pequeñas y un balcón con vista a árboles que prometían flores en primavera. Una recámara podría usarla para coser. Mi máquina zumbando de nuevo tras demasiados años de silencio. La otra podría ser para un invitado. Tal vez Sofía, tal vez Javier si alguna vez encontraba su camino hacia mí. Sofía me miró, alzando las cejas. «Este se siente bien, ¿verdad?» Asentí, aunque mi corazón latía más rápido de lo que debería. Se sentía peligroso volver a querer algo. Imaginar un futuro en lugar de solo una escapada. Al día siguiente, visitamos el edificio. La encargada, una mujer con arrugas de risa marcadas alrededor de la boca, nos guió por los pasillos angostos hasta la unidad. En el momento en que entré, me golpeó la luz. Se derramaba por las puertas del balcón, calentando los pisos de madera. Caminé hacia ella instintivamente, presionando mi mano contra el vidrio como si ya pudiera sentir el aire de mi nueva vida entrando. Las recámaras eran pequeñas, pero no estrechas. Una tenía vista al patio, donde una fuente burbujeaba silenciosamente. La otra miraba al parque, donde niños corrían entre columpios y un anciano arrojaba migajas a las palomas. Imaginé mi máquina de coser cerca de esa ventana, telas apiladas a mi lado, el ritmo constante de las puntadas haciendo eco al ritmo de mi respiración. Sofía susurró: «Estás sonriendo. Hace mucho que no veía eso». Toqué mi mejilla, sorprendida de que tuviera razón. La encargada explicó los términos del contrato, el depósito, la renta mensual. Mi mente corrió con números, sumando ahorros contra los años que me quedaban por delante. Era posible. Más que posible. Estaba al alcance. Salimos al balcón. El aire invernal fresco pero lleno de sol. Me aferré al barandal y me permití imaginar mañanas aquí, con café humeante en la mano. El parque abajo lleno de movimiento. Un lugar mío, no prestado, no robado, no lleno de traición. Sofía apretó mi brazo. «Entonces, tía Clara, ¿lo tomamos?» No respondí de inmediato. Cerré los ojos y dejé que el sol presionara cálido contra mis párpados, llenándome de una certeza que no había sentido en años. «Sí», dije finalmente. «Este es el indicado». El departamento nuevo aún olía a pintura fresca cuando compré mi primer celular en años. Un dispositivo modesto que Sofía insistió. Era necesario. «Necesitas una forma de contactarme. Y yo a ti», dijo, programando su número en él. No había siquiera memorizado el teclado cuando comenzaron los mensajes de voz. Al principio, era Alejandra. Su voz salía del altavoz en un torrente, como agua buscando una grieta en una presa. «Mamá, soy yo. Creo que deberíamos hablar. Las cosas se malinterpretaron. Te fuiste tan de repente. Nicolás y yo solo estábamos preocupados por ti». Otro mensaje llegó 1 hora después. Más débil, quebradizo. «Por favor, mamá. No quise decir lo que piensas. Sabes que te quiero. ¿Verdad, llama?» Las palabras deberían haberme consolado, pero cada una sonaba hueca, ensayada. Sabía cómo se sentía el amor. Era Esteban sosteniendo mi mano en noches sin dormir. Sofía apareciendo con sopa.
Javier una vez presionando un dibujo de crayones en mi palma y susurrando. «Esta eres tú, abuela». El amor no era culpa disfrazada de afecto. Para el tercer día, el tono cambió. La voz de Alejandra oscilaba entre desesperación y enojo. «No entiendes el estrés bajo el que Eco he estado. Siempre esperas demasiado de mí. ¿Por qué no podías estar agradecida de que te dejáramos quedarte con nosotros? ¿Por qué tienes que hacer todo tan difícil?» Dejé de escuchar a la mitad y dejé que el teléfono grabara sus palabras sin mis oídos. El pasado ya estaba lleno de sus excusas. Los mensajes de Nicolás eran diferentes, sin pretensiones de afecto. Sin intentos de disculpa, Clara ladró. Su voz baja y afilada. «Te arrepentirás de esto. Esa casa deberías haber sido nuestra. ¿Crees que puedes irte y dejarnos con nada? Vamos a demandar. ¿Me oyes? Tomaremos lo que es nuestro». Reí amargamente cuando escuché ese... No tenía idea de que los papeles estaban seguros, guardados en la oficina de Rafael y el departamento de Sofía. Había falsificado mi firma una vez. No dudaba que lo intentaría de nuevo, pero ahora tenía armadura y un abogado que conocía todos los trucos que hombres como Nicolás pensaban que podían usar. Una noche, tras ignorar una cadena de mensajes nuevos, noté un texto parpadeando en la pantalla. No era de Alejandra ni de Nicolás. El remitente era Javier. Miré el nombre un largo rato antes de abrirlo. Sus palabras eran cortas pero firmes. «No te preocupes. Estoy de tu lado». Mi pecho se apretó. Javier, mi nieto, atrapado entre la lealtad a sus padres y el lazo silencioso que siempre había compartido conmigo. Recordé cómo se colaba en mi cuarto para escapar de sus discusiones, apoyándose en mi hombro mientras resolvíamos crucigramas juntos. Incluso ahora, su mensaje llevaba el mismo calor. «Pequeño pero feroz», respondí lentamente, cuidando de no traicionar el miedo que rondaba los bordes de mi nueva vida. «Gracias, Javier. Cuídate primero». La respuesta llegó rápido. «Lo haré. Solo quiero que sepas que creo que hiciste lo correcto». Dejé el teléfono en la mesa, mis dedos temblando. El departamento estaba en silencio. El tipo de silencio que alguna vez pensé que me aplastaría. Ahora me sostenía firme. Las paredes no resonaban con amenazas ni dulzura falsa. Solo mi respiración, mis pensamientos, mi elección de responder o quedarme callada. Por primera vez desde que me fui, no solo me sentí libre, sino defendida en algún lugar allá afuera. La siguiente generación conocía la verdad. Rafael me recibió en el vestíbulo de la inmobiliaria. Su maletín de piel bien acomodado bajo un brazo lucía más viejo a la luz del día. Pero la firmeza de su voz no había cambiado desde la primera vez que Esteban y yo confiamos en él con nuestros testamentos. «¿Estás lista?», Clara preguntó. «Tan lista como siempre estaré», dije. Aunque mis manos apretaron mi bolsa, nos sentamos frente a la gente. Los papeles extendidos sobre la mesa pulida. Escuché con cuidado mientras explicaban cada página, mis ojos deteniéndose en las líneas que más importaban. Mi nombre aparecía una y otra vez, prueba de que este lugar sería mío. No prestado, no amenazado, no dependiente de los caprichos de nadie más. Firmé cada documento lentamente, saboreando el trazo del bolígrafo como si estuviera reclamando más que una propiedad. Cuando el último papel fue sellado con el tampón del agente, Rafael se inclinó hacia mí. «Es oficial. Eres la única dueña». Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Durante años me habían hecho sentir como una invitada en mi propia casa, movida entre muebles que alguna vez elegí, ignorada en mi propia mesa. Ahora, con una firma, había regresado a mí misma. Caminamos juntos por el patio, donde la fuente burbujeaba silenciosamente
y la luz del sol destellaba sobre el agua. Rafael se detuvo en la escalera. «Archivaré copias de todo en mi oficina», dijo. «Y Clara, recuerda, no le debes explicaciones a nadie por vivir donde quieras». Le agradecí. Mi voz quebrándose. Me apretó la mano una vez, firme y breve. Antes de dejarme subir las escaleras sola, la puerta del departamento crujió al abrirla. El aire con un leve olor a polvo y nuevos comienzos. La cerré de nuevo, con llave, y de inmediato llamé al cerrajero que Sofía había recomendado. En una hora, un hombre con una chamarra de mezclilla llegó con una caja de herramientas pesada. «¿Quieres el juego estándar o algo más fuerte?», preguntó. «Más fuerte», dije. «Algo que truene lo suficiente para que lo sienta en los huesos». Sonrió, pero se puso a trabajar, quitando la cerradura vieja e instalando un cerrojo nuevo con precisión. Cuando me dio la llave, sus bordes afilados y brillantes, la deslicé en la cerradura y giré. El clic resonó como un veredicto final. Innegable, por primera vez en años. Sentí la seguridad de saber quién podía entrar en mi mundo y quién no. Pedí un duplicado. Y cuando se fue, lo puse en un pequeño tazón de cerámica azul que había comprado en el mercado de la plaza esa semana. El esmalte brillaba débilmente bajo el sol de la tarde, profundo como agua de océano. Colocar la llave allí se sintió ceremonial, como si declarara solo a aquellos que demuestren valerlo tocarán esto de nuevo. Caminé lentamente por cada cuarto, tocando las paredes, pasando los dedos por los estantes vacíos. En la segunda recámara, imaginé mi máquina de coser junto a la ventana, telas desparramadas sobre el escritorio, el zumbido de la creación llenando el aire. En la sala, vi un librero pesado con los volúmenes que Esteban y yo compartimos una vez. En el balcón, vi hierbas en macetas y rosas trepando hacia el sol. Este lugar era más que un refugio, era una promesa. Esa noche, cerré la puerta con cuidado deliberado, girando el cerrojo hasta que el sonido se asentó profundo en mi pecho. Puse el tazón azul en la mesa junto a la entrada, la llave de repuesto descansando dentro como un secreto, esperando ser compartido. Acostada en la cama, escuché el zumbido tranquilo de la ciudad afuera, las paredes sosteniéndome firme, la cerradura manteniéndome segura. Mañana comenzaría el trabajo de hacer este espacio verdaderamente mío. El primer golpe llegó justo después del amanecer. Un ritmo suave que no pertenecía a repartidores ni vecinos. Me quedé inmóvil, el corazón latiéndome fuerte. Poca gente sabía dónde vivía. Luego lo escuché su voz, baja pero ansiosa. «Abuela, soy yo, Javier». Abrí la puerta con cautela, y allí estaba, más alto de lo que recordaba, con su mochila colgada en un hombro. Sus ojos, los ojos de Esteban, cargaban picardía y alivio. «Tenía que verte», susurró. Les dije que iba a estudiar a casa de un amigo. Lo jalé adentro rápido, cerrando la puerta y echando el cerrojo. El clic resonando como un juramento secreto entre nosotros. Por un momento, solo nos miramos. Todos los mensajes de Alejandra, todas las amenazas de Nicolás, me habían llenado de temor. Pero aquí estaba Javier, eligiéndome. «¿Ya comiste?», pregunté. Aunque ya sabía la respuesta, no realmente. Mamá y papá estaban peleando otra vez. Abrí el armario donde había comenzado a guardar básicos: harina, azúcar, una botella de miel de maple esperando como una promesa. «¿Qué tal unos hot cakes?». Su sonrisa iluminó la cocina más que el sol de la mañana. «¿De chispas de chocolate? ¿Acaso hay otro tipo?», bromeé. Nos movimos juntos con facilidad, como si no hubiera pasado el tiempo desde que era pequeño, y arrastraba un banquito al mostrador para verme cocinar. Le enseñé cómo medir la harina, cómo batir sin derramar, cómo esperar las burbujas antes de voltear el hot cake. Lo tomó rápido.
riendo cuando el primero salió chueco. No está mal, dije, pasándole la espátula, pero el truco es la confianza. Los hot cakes pueden oler el miedo. Rió tan fuerte que casi tira la sartén. Por esos momentos, el departamento no era nuevo ni vacío, estaba vivo, lleno de calor, de familia que se sentía real. Cuando finalmente nos sentamos en la mesita, la pila entre nosotros humeante, Javier ahogó su plato en miel. Mamá siempre dice que mucho azúcar no es bueno para mí, dijo con la boca llena. Pero contigo, todo sabe mejor. Sentí que la garganta se me cerraba. Javier. Bajó el tenedor. De repente serio. Abuela, sabes que eres mi verdadero hogar, ¿verdad? No importa dónde vivas. Mientras estés tú, ahí pertenezco. Las palabras se hundieron en mí como bálsamo en una herida que no había admitido que aún sangraba. Extendí la mano sobre la mesa, cubriendo la suya con la mía. No te merezco, susurré. Claro que sí, dijo con fiereza. Eres la única que escucha, la única que me hace sentir que importo. Pensé en el tazón azul junto a la puerta, la llave de repuesto esperando dentro. Mi mano ansiaba dársela, pero me contuve. Aún era demasiado joven, demasiado vulnerable en esa casa donde la ira de Nicolás y la debilidad de Alejandra lo envolvían. Por ahora, era suficiente que hubiera encontrado su camino hasta Shaker aquí. Comimos hasta que los platos estuvieron vacíos, hasta que la botella de miel quedó casi seca. Después, lavamos los trastes juntos, su risa resonando por el departamento mientras me salpicaba agua que un niño. Por una mañana frágil. El mundo afuera no existía. Cuando finalmente se puso de pie para irse, me abrazó fuerte, susurrando en mi oído. Volveré pronto. Lo abracé más de lo que debía, respirando el aroma de su champú, memorizando el tacto de sus brazos a mi alrededor. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio regresó, pero esta vez llevaba su promesa dentro. Era una tarde de domingo cuando escuché otro golpe, más fuerte que el ritmo suave de Javier, y más firme, como si quien estaba del otro lado se estuviera armando de valor. Abrí la puerta y encontré a Alejandra, con los ojos hinchados y enrojecidos, los hombros encorvados como si cargara pesos invisibles. Mamá dijo, su voz quebrándose en la palabra. «Por favor, ¿puedo pasar?» Por un largo momento, consideré dejarla en el pasillo, pero la madre mía aún se movía, y me hice a un lado. Entró lentamente al departamento, mirando alrededor como si las paredes mismas la acusaran. La limpieza, la pintura fresca, el tazón junto a la puerta, todo era ajeno para ella. Prueba de una vida en la que no había sido invitada. Se sentó en la mesa, retorciendo las manos en su regazo. «Sé que me odias ahora mismo», comenzó. Su tono mitad disculpa, mitad súplica. «Pero no entiendes. Nicolás ha estado bajo mucha presión. Y él dice cosas que no quiere decir». Solo estaba tratando de mantener la paz. Crucé los brazos, apoyándome en el mostrador. «Estabas planeando meterme en una casa de retiro, Alejandra. Eso no es mantener la paz. Es traición». Lágrimas se deslizaron por sus mejillas y las limpió con el dorso de la mano como niña. No quería eso. Lo juro. Solo. No lo detuve. Y eso estuvo mal. Lo veo ahora. Pero tenía miedo de perderlo todo. Y pensé que tal vez estarías mejor cuidada. Sus excusas cayeron en el aire entre nosotras, frágiles como papel de seda. Durante décadas había sacrificado sin pausa por ella, noches corrigiendo ensayos después de acostarla, estirando cada peso para que pudiera ir a la universidad, cuidando a Esteban sola para que ella no cargara con esa responsabilidad. Y aún así, cuando llegó el momento de elegir entre mí y la conveniencia, había flaqueado. Me senté en la silla frente a ella.
Mi voz firme. Alejandra, no te odio, pero no borraré lo que hiciste. Te quedaste parada mientras tu esposo me trataba como si fuera desechable. Lo dejaste hablar por ti, tomar decisiones por mí, y no dijiste nada. Se estremeció como si la hubiera golpeado. Estaba cansada, mamá. Cansada de pelear con él. Cansada de intentar mantener todo junto. Y yo estaba cansada de sostener a una familia sola durante 40 años. Dije suavemente, pero lo hice de todos modos, porque el amor sin respeto es crueldad. El respeto sin amor es vacío. Yo merecí ambos. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el zumbido del refrigerador. Extendió la mano hacia la mía. Vacilante, pero no me moví para encontrar la suya. En cambio, puse mi palma plana sobre la mesa. Si quieres alguna parte de mí en tu vida de nuevo, empieza aquí con respeto. Primero el respeto, todo lo demás después. Asintió rápido, como ansiosa por estar de acuerdo. Pero podía ver en sus ojos que aún no entendía el peso de esas palabras. Aún así, había trazado la línea. Y por una vez era mía para mantener... Alejandra se levantó, limpiándose la cara de nuevo. Lo intentaré, mamá. No quiero perderte por completo. Ya perdiste a la versión de mí que aceptaba el silencio. Dije, si quieres a la mujer que está sentada aquí ahora, tendrás que ganártela. Se quedó en la puerta un momento más, su mirada cayendo en el tazón azul con la llave de repuesto brillando dentro. La vi notarlo. Vi que entendía que no todas las llaves eran para ella. Sin otra palabra, se fue. La puerta cerrándose suavemente tras ella. Eché el cerrojo, el clic fuerte en la habitación silenciosa, y me volví hacia la mesa donde la silla vacía aún llevaba la forma de su disculpa. La noche después de la visita de Alejandra, me sentía inquieta. El departamento estaba en silencio. Pero era el tipo de silencio que dejaba ecos el sonido de sus lágrimas, sus excusas, mis propias palabras presionadas como hierro sobre la mesa. Preparé una cafetera por costumbre, pero incluso el aroma se sentía demasiado fuerte, demasiado nervioso para mi pecho inquieto. Entonces sonó un golpe en la puerta. 3 toques firmes, ni tímidos ni exigentes. La abrí y encontré a un hombre de mi edad, alto, con hombros ligeramente encorvados, sosteniendo una bandeja pequeña. Sus ojos eran suaves, del azul pálido de los cielos de invierno. Buenas noches, dijo. Soy Ignacio Salazar. Vivo al lado. Pensé en presentarme como debe ser. Levantó la bandeja, donde una tetera y 2 tazas estaban ordenadas cuidadosamente. Manzanilla. Ayuda con las noches sin dormir. Dudé. Las últimas personas que cruzaron mi umbral trajeron solo turbulencia, pero su postura no llevaba arrogancia, ni presunción, solo una oferta abierta. Me hice a un lado. Pasa. Puso la bandeja en la mesa, sus movimientos cuidadosos, como si no quisiera perturbar nada. Perdí a mi esposa hace 2 años, dijo suavemente. El té es un hábito que se quedó... Es más fácil hacer de más que de menos. Así que comparto. Serví el té, el vapor enroscándose entre nosotros. El primer sorbo fue reconfortante, floral, un silencio que no me pedía nada. Ignacio no llenó el aire con preguntas ni charlas corteses. Se sentó, sosteniendo su taza, contento con el silencio hasta que yo estuviera lista. Finalmente, dije, eres diferente a la mayoría de los hombres que he conocido. Sonrió débilmente. Diferente es solo otra palabra para solo... Pero estar solo no siempre es malo. Miró los libros apilados cerca de mi mesa de costura. Lees mucho, solía hacerlo, dije. Paré cuando la casa dejó de sentirse mía. Pero aquí... Creo que volveré a Chip y toca empezar. Asintió, como si entendiera más de lo que había dicho. Me habló de su difunta esposa, Elena,
Cómo amaba pintar paisajes del parque visible desde nuestros balcones. Su voz se suavizaba al decir su nombre. No con amargura, sino con reverencia. Escuchándolo, pensé en Esteban. No había dicho su nombre en voz alta en semanas, temiendo que me deshiciera. Pero ahora salió naturalmente. Mi esposo amaba la música. Podía arreglar cualquier cosa, pero no podía pasar por un piano sin tocar las teclas. Los ojos de Ignacio se calentaron. Parece que ambos tuvimos suerte una vez. El té se enfrió entre nosotros, pero la comodidad permaneció. Por primera vez desde que me fui, me senté con un hombre que no quería nada más que compañía, sin control, sin agenda, sin sombra de traición, solo presencia. Cuando se levantó para irse, no pidió mi número, no insistió en más, solo dijo si alguna vez necesitas té, o compartir el silencio, toca mi puerta. Después de que se fue, enjuagué las tazas y puse el tazón azul de nuevo en la mesa junto a la llave de repuesto. El contraste me golpeó fuerte. Nicolás, que había intentado reclamar lo que nunca fue suyo, que ladraba amenazas en mensajes de voz, e Ignacio, que no pedía nada, que solo trajo calor en una tetera. Por un largo rato, me quedé en la ventana, mirando el leve resplandor del departamento de Ignacio. Al lado, la confianza había sido una extraña por demasiado tiempo, pero tal vez, solo tal vez, no se había ido para siempre. La noche finalmente se asentó a mi alrededor, y dejé que el silencio me llevara al sueño, mi mano rozando el tazón azul al pasar. Era media tarde cuando llegó la llamada. La voz de Alejandra estaba tensa, casi ensayada, pero podía escuchar la presión debajo. «Mamá, puedo ir a verte, es importante», acepté, aunque mi estómago se apretó mientras ponía la tetera en la estufa. Poco después, escuché pasos apresurados en el pasillo. Alejandra entró, su rostro pálido, los labios apretados. Nicolás la seguía, con la mandíbula tensa, sus ojos evitándome. Y luego, para mi sorpresa, Javier se coló también, su mirada fija en el suelo. Nos sentamos alrededor de la mesa pequeña, el vapor de la tetera empañando el aire entre nosotros. Alejandra habló primero, sus palabras cayendo rápido. «Mamá, las cosas han estado difíciles. Nicolás perdió su trabajo en la firma. Las deudas se acumulan. Y... bueno, necesitamos ayuda. Solo por un tiempo». Nicolás finalmente levantó los ojos, duros y expectantes. «Tú tienes los medios», dijo secamente. «No te afectaría mucho. La audacia. Después de todas sus maquinaciones, sus susurros sobre casas de retiro, sus intentos de sacarme de mi propia vida, ahora venían con las palmas abiertas». Tomé un sorbo de té lentamente antes de responder. «No les daré dinero». Alejandra se estremeció como si la hubiera golpeado. «Mamá, por favor, no pido mucho. Solo lo suficiente para cubrir la renta hasta que resolvamos las cosas». Dije que no. Mi voz era firme, más fuerte de lo que sentía. «Pero ayudaré de otra manera. Si quieren sentarse conmigo, podemos revisar sus gastos juntos. Puedo enseñarles cómo hacer un presupuesto, cómo estirar lo que tienen. Eso es lo que puedo darles conocimiento. No efectivo». La silla de Nicolás chirrió contra el suelo mientras se inclinaba hacia adelante. «Eso no es suficiente. Necesitamos ayuda real, no sermones». Lo miré sin parpadear. «Entonces tendrán que buscar en otro lado. No financiaré la falta de respeto». Los ojos de Alejandra se llenaron de lágrimas. «Te lo estoy suplicando. No puedo hacerlo sola». «No estás sola», dije, más suave ahora. «Tienes un esposo y tienes opciones, pero también tienes consecuencias, y esas son tuyas para enfrentar». La habitación cayó en un silencio pesado. Noté que Javier se movía, sus manos apretando las correas de su mochila. Cuando sus padres no miraban,
Se inclinó hacia mí y susurró, lo suficientemente alto para que lo oyera. No cedas. Nunca pararán si lo haces. Sus palabras cortaron más profundo que cualquier súplica de Alejandra. Él sabía. Había visto todas las manipulaciones, las excusas, el tomar sin fin. Nicolás se levantó de golpe. Esto es una pérdida de tiempo. Salió furioso hacia la puerta, murmurando maldiciones entre dientes. Alejandra dudó, dividida entre seguirlo y quedarse sentada frente a mí. Finalmente, se levantó, sus lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Pensé que entenderías, dijo, su voz temblando. Entiendo, respondí. Por eso digo que no. Se fue sin otra palabra, la puerta cerrándose con un golpe sordo. Javier se quedó, sus hombros encorvados, sus ojos llenos de algo mucho mayor que sus años. Hiciste lo correcto. Abuela dijo, te usarán si los dejas. Por favor, no los dejes. Toqué su mejilla suavemente. No lo haré, mi amor. Ya no. Cuando finalmente salió tras sus padres, eché el cerrojo, el sonido del cerrojo resonando por el departamento. Puse mi taza de té en el fregadero y me quedé un largo rato, en el silencio, sabiendo que había trazado la línea. Y esta vez no sería cruzada. La citación llegó doblada cuidadosamente en un sobre. Su lenguaje legal, afilado y frío. Nicolás lo había hecho, me estaba llevando a juicio. Su reclamo era tan absurdo como insultante, que la casa que vendiera propiedad comunitaria, que había actuado fraudulentamente, que mi propia hija tenía derecho a una parte. Llevé los papeles directamente a la oficina de Rafael. Los revisó rápido, su ceño frunciéndose de disgusto. Fanfarronadas, dijo. Amenazas vacías vestidas de ropa legal. Pero lo trataremos con seriedad. Golpeó la mesa con su pluma. Trae todo. La escritura, el testamento, los documentos de venta. Y esas falsificaciones que encontraste en su maletín, también las quiero. El juzgado olía a barniz y polvo cuando llegó el día. Me senté junto a Rafael, mis manos apretadas en mi regazo, al otro lado del pasillo. Nicolás entró como si fuera dueño del lugar. Alejandra siguiéndolo, pálida y ansiosa. Javier estaba en la última fila, su rostro una máscara cuidadosa. Nicolás se dirigió al juez con una voz cargada de confianza. Señoría, esta mujer vendió una propiedad que legítimamente pertenece a mi esposa y a mí. Buscamos daños, restitución y la anulación de la venta. La jueza, una mujer severa con cabello plateado, alzó una ceja. ¿Tienen documentos que respalden esto? Por supuesto, dijo Nicolás, entregando una carpeta con un gesto presumido. Rafael se levantó, su presencia tranquila estabilizándome. Si me permite, señoría, presentó nuestra propia pila la escritura original a nombre de Esteban y mío. El testamento, dejándola únicamente a mí. El contrato de venta limpio para los nuevos dueños. Luego, con cuidado deliberado, deslizó las páginas que Nicolás había escondido falsificaciones torpes con una imitación temblorosa de mi firma. La jueza las examinó de cerca, su expresión endureciéndose. Señor Nicolás, estas firmas ni siquiera son consistentes entre sí, mucho menos auténticas. ¿Las creó usted? El rostro de Nicolás enrojeció, su bravuconería tambaleándose. ¿Ellas? Me las dio un asesor. Basta, cortó la jueza. Este tribunal no tolera evidencia fabricada. La propiedad fue legalmente poseída, legalmente vendida. Su petición queda desechada. El golpe seco del mazo resonó en la sala. Final e innegable. La máscara de confianza de Nicolás se rompió. Se levantó de golpe, su silla cayendo al suelo. «Esto no ha terminado», siseó, su voz demasiado alta en la sala silenciosa. Alejandra tiró de su manga, susurrando que se detuviera.
pero él se la quitó de encima y salió furioso, sus pasos retumbando como truenos. La jueza me miró, su expresión suavizándose ligeramente. Señora Guzmán, lamento que haya tenido que pasar por esto. Usted, sin duda, tiene la razón. Gracias. Señoría, logré decir. Mi voz firme aunque mi corazón latía fuerte en mi pecho. Fuera del juzgado. Alejandra se quedó en las escaleras, su rostro surcado de vergüenza silenciosa. No se acercó a mí. No esta vez. Tal vez finalmente comprendió la profundidad de lo que había permitido que pasara. Javier se deslizó a mi lado, su mano rozando la mía brevemente antes de susurrar. Sabía que no ganarían. Eras demasiado fuerte. Le sonreí. Pero dentro llevaba un dolor agridulce. Mi nieto veía la verdad. Pero mi hija aún estaba ciega. De vuelta en mi departamento, guardé los papeles del juicio en el cajón con mis otros registros. El cerrojo clicó al cerrarse. Sellándolos, la pelea me había dejado cansada. Pero no derrotada. La justicia ya había hablado. Y la arrogancia de Nicolás había sido expuesta a la luz para que todos la vieran. Preparé un té de manzanilla. La voz de Ignacio resonando en mi memoria. Es más fácil hacer de más que de menos. Mientras el vapor subía, dejé que la tensión se escurriera de mis hombros. Una batalla había terminado, pero sabía que aún había más sombras al acecho. Los papeles descansaban entre nosotros, en el escritorio de Rafael, sus bordes afilados contra la madera pulida, tutela temporal, palabras legales que cargaban el peso de la rendición. La mano de Alejandra temblaba mientras sostenía la pluma. Sus ojos fijos no en las líneas que estaba a punto de firmar, sino en el suelo, como si no pudiera soportar encontrar la mirada de nadie. No puedo seguir haciendo esto, susurró, su voz quebradiza. Nicolás no cambiará. Y Javier necesita estabilidad. Te necesita a ti. Sus palabras deberían haber sido un consuelo, pero aterrizaron pesadas en mi pecho. Durante años, había imaginado a mi hija como la fuerte, la que se levantaría por ella misma y por su hijo. Ahora estaba aquí, deslizando la responsabilidad de nuevo a mis manos como si se hubiera vuelto demasiado pesada para ella. Miré a Javier, sentado cerca de mí, sus hombros relajados por primera vez en meses. Su pequeña sonrisa era tentativa, pero sus ojos brillaban con alivio. «Está bien», mamá dijo suavemente. «Quiero estar con la abuela». Alejandra apretó los labios y asintió. Aunque las lágrimas corrían por sus mejillas, firmó su nombre rápido. La tinta oscura y final. Luego empujó los papeles hacia Rafael. Él los recogió con eficiencia profesional, pero capté el destello de tristeza en sus ojos. También él había visto esto deshacerse. Puse mi mano sobre la de Javier. El calor me recorrió amor, protección, propósito. Pero el dolor también se coló. Esto no era como se suponía que funcionara una familia. Una hija abandonando su rol. Una madre interviniendo 2 veces en una vida. La victoria y la pérdida estaban lado a lado, inseparables. Cuando salimos de la oficina, Alejandra se quedó en la puerta. «Mamá», comenzó. Luego titubeó. «Cuida lo mejor de lo que yo lo hice». Sus palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Quise gritar. Exigir por qué no lo había hecho ella misma. ¿Por qué había dejado que las cosas colapsaran tanto? Pero solo dije, «Lo haré». Se dio la vuelta y se alejó. Su figura haciéndose pequeña contra la calle concurrida hasta que desapareció. Me quedé quieta, mi mano apretada en el hombro de Javier, como anclándonos a ambos contra la tormenta que acababa de pasar. Esa noche, de vuelta en mi departamento, Javier desempacó una pequeña bolsa de lona, algo de ropa, unos libros, el guante de béisbol gastado que le compré hace años. Miró alrededor de la sala con silencioso asombro. «Se siente diferente aquí», dijo.
Seguro. Lo abracé entonces, presionando mi mejilla contra su cabello. Este es tu hogar ahora, y nunca dejaré que nadie te haga sentir no deseado. Se apoyó en mí sin dudar. Por primera vez desde la partida de Esteban, sentí que la casa respiraba con vida de nuevo, pero bajo la alegría. El dolor permanecía un duelo por la hija que alguna vez pensé que conocía, y por la familia que pudimos haber sido. Mientras el sol se ponía más allá del parque, cerré la puerta con la llave de repuesto descansando en su tazón azul. El clic fue firme, final, y nos llevó al siguiente capítulo de nuestras vidas. Cociné más de lo habitual esa noche pollo asado con romero, un tazón de puré de papa como a Javier le gustaba, y un pequeño pay de durazno enfriándose en el mostrador. Javier puso la mesa con entusiasmo silencioso, tarareando mientras colocaba los tenedores con cuidado. Por primera vez en mucho tiempo, preparar la cena se sintió como crear paz, en lugar de disfrazar tensión. Un golpe suave sonó en la puerta. La abrí y encontré a Alejandra. Sus ojos cautelosos, su figura más delgada de lo que recordaba. Entró, el aroma de la comida saludándola como una invitación que no esperaba recibir. Javier le dio un abrazo breve antes de volver a su silla. Noté cómo se posicionó cerca de mí, una elección silenciosa de lealtad. Durante la cena, Alejandra mantuvo las manos cruzadas en su regazo, dando pequeños bocados, su mirada yendo de mí a su hijo. Finalmente, dejó el tenedor y habló. «Mamá, he estado pensando mucho desde los papeles de la tutela. Sobre todo, sobre lo que dejé que pasara. Me quedé callada, dejándola encontrar sus palabras. Tenía miedo», admitió, su voz quebrándose. «Nicolás me hizo creer que lo perderíamos todo si no estaba de acuerdo con él. Pensé que la pobreza nos tragaría enteros. Dejé que ese miedo me dominara. Y olvidé quién era. Olvidé quién eras tú». Su confesión se asentó sobre la mesa como un mantel pesado. Javier miró su plato, su mandíbula tensa. Tomé una respiración profunda. El miedo no es excusa para la traición. Tenías opciones, Alejandra, y elegiste el silencio. Asintió rápido, con lágrimas en los ojos. Lo sé que te fallé. Y a Javier, no espero perdón. Solo necesitaba decirlo en voz alta. Javier me miró, esperando. Tomé su mano, anclándonos a ambos. «Alejandra», dije lentamente, «puedo escuchar, puedo compartir una comida, pero las fronteras se quedan. Respeto primero, siempre». Sus lágrimas cayeron entonces, pero no discutió. Solo susurró. «Gracias por no cerrar la puerta». Terminamos la comida en silencio, cada uno perdido en pensamientos separados. Después, Alejandra ayudó a despejar la mesa, moviéndose con cuidado como si temiera perturbar la frágil tregua. Abrazó a Javier con fuerza antes de irse, sus ojos encontrándose con los míos, con algo entre arrepentimiento y esperanza. Cuando la puerta se cerró tras ella, la cerré con llave. El sonido firme y seguro. Me quedé un momento en el pasillo, susurrando para mí misma. «Fronteras. No amargura». Javier levantó la vista desde el sofá, sus ojos amplios pero firmes. «Abuela, ¿esto significa que las cosas mejorarán?» Me uní a él, alisando su cabello hacia ti, hacia atrás desde su frente. «Significa que cenaremos sin miedo. Eso es suficiente por ahora. Afuera». La noche envolvía el edificio, tranquila y quieta. Adentro, el aire se sentía más ligero, el tipo de silencio que ya no dolía. Una tarde, al volver del mercado, me encontré caminando por una ruta familiar sin querer. Mis pies me habían llevado hacia la calle de los Álamos, donde estaba mi antigua casa. Por un momento, me quedé congelada en la esquina, la bolsa de compras pesada en mi mano, el corazón latiendo como si recordara algo que mi mente quería olvidar. La casa seguía allí, las persianas necesitando pintura, el jardín invadido por hierba,
Pero ya no era mía. Otra familia vivía allí ahora, bicicletas de niños apoyadas contra el barandal del porche. Un carillón de viento sonando donde una vez estuvo el comedero de pájaros de Esteban. No me detuve, no me quedé, solo seguí caminando, con la cabeza en alto, porque lo que había detrás de esas paredes pertenecía a otro capítulo, uno que ya había cerrado, para cuando llegué a mi edificio. El sol se había suavizado en un dorado vespertino. La risa de Javier flotaba desde nuestro balcón, brillante y sin reservas, un sonido que lavó las últimas sombras de la calle de los Álamos. Cuando subí las escaleras y abrí la puerta, él estaba sentado con las piernas cruzadas en la alfombra, construyendo una torre con piezas de rompecabezas, tarareando para sí mismo. Abuela llamó sin levantar la vista. «Ignacio te trajo algo». Desde el balcón, Ignacio apareció, sosteniendo una pequeña maceta de rosas, con capullos carmesí apenas abriéndose. Su sonrisa era gentil mientras la ponía en el barandal. «Pensé que tu balcón necesitaba un poco de color», dijo. Toqué los pétalos, su suavidad aterciopelada cediendo bajo mis dedos. «Son perfectas», susurré, aunque sabía que había traído más que flores. Había traído bondad, presencia, algo firme y real. Javier corrió al balcón, limpiándose el polvo de las manos. «¿Puedo regarlas?», preguntó. «¿Con ojos brillantes?» «Claro», respondió Ignacio, pasándole la regadera pequeña. Observé cómo Javier vertía con cuidado, el agua brillando mientras se hundía en la tierra. Su concentración era feroz, su alegría sin restricciones. Me apoyé en el barandal, mirando el parque donde los niños aún jugaban y los perros corrían en círculos. Mi vida había cambiado, la base reconstruida desde cero. Había perdido una casa, pero gané un hogar. Perdí ilusiones, pero encontré la verdad. Perdí la lealtad de una hija, pero descubrí el amor inquebrantable de un nieto. Y por primera vez en años, no estaba esperando a que el pasado me llamara de vuelta. Pensé en esa noche, parada tras la puerta de la cocina, escuchando la voz de Alejandra susurrar sobre asilos y ventas. Había creído que mi vida estaba terminando. En cambio, apenas había comenzado. Nunca regresé. Murmuré a las rosas. «No a esa casa, no a ese silencio, no a ese miedo». No volví a esa vida, porque finalmente llegué a la mía. Javier rió de nuevo, vertiendo demasiada agua en la maceta, salpicando sus tenis. Ignacio soltó una risa suave, alcanzando a estabilizar la planta. Me quedé entre ellos, el aire vespertino cálido en mi rostro, el tazón de llaves brillando detrás de mí en la mesa. La puerta estaba cerrada con llave, la puerta al pasado firmemente cerrada. Delante de mí se extendía algo más la libertad, elegida y conservada,